mesénquima y las células de la cresta neural. La formación de la córnea es inducida por la vesícula del cristalino. La influencia inductiva del cristalino da por resultado la transformación del ectodermo superficial en la córnea transparente, avascular de múltiples capas. La coloroides y esclerótica. Ok, el mesénquima que rodea la capa óptica reacciona a la influencia inductiva del epitelio pigmentado de la retina, diferenciándose en capa vascular interna, que es la coroides y la esclerótica. La coroides se modifica para formar los núcleos de los procesos ciliares, mientras la esclerótica es una capa fibrosa externa que se desarrolla a partir de una condensación, del mesénquima externo a la coroides. Durante la quinta semana aparecen los primeros vasos sanguíneos coroideos y en la 21ª semana se distinguen arterias y venas. Estos van a aparecer en la sexta semana, de la sexta semana. Las células de la cresta neural y de los pliegues de la piel que crecen sobre la córnea se adhieren entre sí al inicio de la 10ª semana y permanecen adheridos desde la 26 hasta la 28, hasta la semana 28. La conjuntiva palpebral recubre la superficie interna del ojo. Ok, las glándulas lagrimales. Se desarrollan a partir de varias invaginaciones sólidas que provienen del ectodermo superficial. Estas se ramifican y canalizan para formar los conductos y alvéolos de la glándula. Al nacer, las glándulas lagrimales son pequeñas y funcionan por completo hasta alrededor de la sexta semana. En consecuencia, los recién nacidos no producen lágrimas cuando lloran. Con frecuencia no se suelen observar lágrimas con el llanto hasta el primer o tercer mes. Ahora les voy a hablar un poco sobre unas anomalías congénitas que encontré del ojo. Bueno, el periodo crítico es del 22 al 50º día después de la fecundación. El tipo y gravedad de anomalía dependen de la etapa embrionaria durante la cual se altera el desarrollo. La mayoría de las anomalías congénitas del ojo parecen deberse a factores genéticos, infecciones intrauterinas y a teratógenos ambientales. Ahora les hablaré del desprendimiento congénito de la retina. Esto ocurre cuando durante el periodo fetal las capas internas y externas de la copa óptica no funcionan. En condiciones normales. El epitelio pigmentado de la retina se fija con firmeza en la coroides, pero su inserción a la retina está totalmente desprendida. Puede ser consecuencia de un golpe contuso al globo ocular. Está la coloboma de la retina. No sé si la están viendo bien porque estoy teniendo... Aquí se ve mejor. Bueno, que esta se caracteriza por una hendidura que se localiza en la retina. Por lo general, en la parte inferior a la papila óptica. Generalmente suele ser bilateral y el coloboma resulta del cierre defectuoso de la cisura óptica. La ciclopia. Perdón, ahí me equivoqué en la diapositiva, es ciclopia, no ciclopia. Este suele ser muy raro y es cuando los ojos se funcionan de manera parcial o total.
lo que forma un ojo medial, como lo ven ahí, encerrado en una órbita. Suele observarse una nariz tubular, que es esta que estamos viendo aquí, arriba del ojo anormal. Estas anomalías se acompañan de otros defectos craneocerebrales incompatibles con la vida. Se suele transmitir con carácter hereditivo recesivo. Las cataratas. Bueno, las cataratas congénitas es cuando el cristalino es opaco y frecuentemente de un color grisáceo. Muchas capacidades del cristalino son hereditarias. Es más común la transmisión dominante que la recesiva o la que se liga al sexo. Teratógenos en especial, el virus de la rubiola, la vulnerabilidad a este virus es mayor entre la cuarta y quinta semana, que es cuando se forman las fibras primarias. El glaucoma congénito es el aumento anormal de presión intraocular. Este se suele dar por un desequilibrio entre la producción de humor acuoso y su flujo de salida. Resulta de un desarrollo anormal del seno venoso de la esclerótica en el ángulo de la cámara anterior. El glaucoma congénito se debe a genes mutantes recesivos, pero puede resaltar de una infección por rubiola durante el inicio del embarazo. Mericostalmo. En esta, el ojo puede ser muy pequeño y acompañarse de anormalidades oculares o ser un ojo en miniatura de aspecto anormal. En esta no se suele formar el cristalino. Algunos casos son hereditarios, con carácter recesivo o ligado al sexo con penetración baja. La mayoría se debe a agentes infecciosos como el virus de la rubiola, Toxoplasma gondii y al virus del herpes simple, que cruzan la placenta durante los periodos embrionarios tardío y fetal temprano. La noftalmia. Bueno, esta es la ausencia de los tejidos del ojo. Se forman los párpados, pero no se desarrolla el globo ocular en algunos casos. La ausencia del ojo se acompaña de otras anormalidades craneocerebrales graves. La afaquia congénita. Bueno, es la ausencia del cristalino. Es extremadamente rara y resulta de la falta de formación de la placoda del cristalino durante la cuarta semana. Se lleva el cristalino por la vesícula óptica. Ahora hablaremos de el oído. El oído se da de tres formas: el desarrollo del oído interno, el desarrollo del oído medio y el desarrollo del oído externo. Vamos a hablar del desarrollo del oído interno. Este se presenta durante la cuarta semana. Aparece a cada lado del cerebro anterior una placa engrosada de ectodermo superficial llamada placoda óptica. Cada placoda pronto se invagina y cae por debajo del ectodermo superficial del mesénquima subyacente para formar una fobia óptica. Los bordes del orificio se juntan y funcionan para formar una vesícula óptica, o sea, un otoquiste. El primordio del laberinto membranoso. Pronto se vuelven reconocibles las dos regiones de cada otocito, una dorsal o porción utricular, de la cual surge el conducto endoplático, utrículo y los conductos semisucursales, y una porción ventral que origina el sáculo y el conducto coclear.
El órgano de Corti se diferencia a partir de las células que existen en la pared del conducto coclear. Bueno, el desarrollo del oído medio. La porción distal del tubo timpánico óptico de primer saco entra en expansión y se convierte en cavidad timpánica, que desenvuelve gradualmente los huesecillos auditivos, el martillo, yunque y estribo. Al ser el antro mastoideo tiene casi el tamaño del adulto. Sin embargo, en recién nacido no se encuentran células mastoides. A los 2 años de edad, las células mastoides se van a desarrollar bien y van a producir esas proyecciones cónicas de los huesos temporales llamados procesos mastoideos. El tercer del tímpano deriva del mesénquima del primer arco braquial, y mientras el músculo del estribo deriva del segundo arco. El oído externo. Este se desarrolla del primer surco bronquial faríngeo. En el fondo de este tubo, las células ectodérmicas proliferan, en forma de embudo y constituyen una placa epitelial sólida que se llama tapón meatal. De manera posterior, en el periodo fetal, las células centrales de este tapón se degeneran, lo que forma una cavidad que constituye en la parte interna del meato acústico externo, o sea, el conducto auditivo externo. Al nacer, este meato acústico es relativamente corto. El meato acústico externo alcanza su longitud de adulto hacia los 9 años de edad. Bueno, la membrana timpánica tiene 3 orígenes. El ectodermo, que se origina del primer surco braquial, el endodermo, del receso tubotimpático que proviene de la primera bolsa faríngea, y el mesodérmico del primer y segundo arco braquiales. El pabellón auricular se desarrolla a partir de 6 tumefacciones mesenquimatosas en el primer y segundo arco faríngeo. El lóbulo es la última parte en desarrollarse. Las orejas inician su desarrollo en la parte craneal de la región del futuro cuello. Bueno, conforme a la mandíbula se desarrollan las orejas, se mueven hacia una posición normal a los lados de la cabeza. Los oídos externos continúan su crecimiento durante toda la pubertad. Bueno, las anomalías congénitas del oído. Vamos a hablar de la sordera congénita, la cual puede ser resultado de un desarrollo defectuoso del aparato conductor de los oídos del oído medio o de los tejidos neurosensitivos o perspectivos del oído interno. La mayor parte de los casos de sordera congénita son causados por genes autosómicos, de los genes autosómicos recesivos. La rubiola materna puede también producir desarrollo embrionario anormal del órgano de Corti. Y la fijación congénita del estribo produce sordera conductiva congénita grave en un oído. Los defectos del martillo y estribo se acompañan a menudo de anomalías del primer arco braquial. Esa, como tal, es una anomalía del oído. Y acá encontré una anomalía de la oreja. Bueno, las anomalías de la oreja tienen una variación normal amplia en la forma de la oreja. Las variaciones de tipo menor, por ejemplo, falta de lóbulo, no se clasifican como malformaciones.
Las orejas con frecuencia son anormales en su forma y tienen una implantación baja en los niños malformados, especialmente en los que son de síndromes cromosómicos. Los apéndices auriculares son relativamente comunes y se deben al desarrollo de eminencias auriculares accesorias. Habitualmente solo suelen constar de la piel. Aquí está. La atresia del meato acústico externo. Este cierre del meato es resultado de falta de canalización de tapón meatal. La mayor parte de casos están relacionados con el síndrome de primer arco. Muchas gracias. Hola, buenos días. Profe, proyecta ¿Alguna pregunta? otro grupo. ¿Cómo? Que si proyecta enseguida al otro grupo. No, ya va. Pensé que te estaba hablando solo porque tenía el micrófono encendido. Les estaba preguntando que si tienen alguna duda a su compañera. A ver, ¿qué son las bolsas faríngea? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, claro. Ella mencionó que las lágrimas, que pues no producían lágrimas hasta el tercer mes, ¿cierto? Ujú. Pero ese tercer mes sería pues después del nacimiento, ¿verdad? No. Lo que pasa es que de pronto ustedes asocian a lágrimas a esa salida de líquido por los ojos, pero en realidad recuerda que lo que produce las lágrimas son las glándulas lagrimales. Y estas glándulas lagrimales al tercer mes comienzan su formación. Ah, ok, gracias. Porque recuerda que esas lágrimas lo que hacen es lubricar la córnea. Entonces, si ya tú te estás teniendo estás teniendo una formación de estructuras oculares como la córnea, tú necesitas lágrimas para poder lubricarlo. O sea, no es que llores, es que la glándula libera ese líquido para lubricar la córnea. Ya cuando tú lloras, como produces en exceso y eso rebosa, por eso es que salen. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, vamos a hablar sobre las patologías del sistema urogenital entonces. Y ahorita que hablemos de las bolsas faríngeas y de los sarcofaringeos, retomamos algo de oído y ojo. Por favor, los compañeros proyecten. Ya voy, profe. ¿Qué otra exposición está pendiente después de esta? Ya estoy proyectando, ¿sí se ve? Sí, Ok.
Bueno, vamos a hablar, como mencionaba el profesor, sobre las patologías congénitas del sistema urogenital con la compañera Verónica Velázquez y mi persona, Patricia Paternina. Bueno, el contenido a desarrollar son las agenesias unilateral y bilateral, lo que son riñones ectópicos, la enfermedad poliquística autosómica recesiva, la megavejiga congénita, la hiperplasia suprarrenal congénita y el síndrome adrenogenital, el hermafroditismo, el síndrome de Morris, las malformaciones de las trompas, el útero y la vejiga, el síndrome de Turner, la criptorquidia y testículos ectópicos, la hernia inguinal y el hidrocele. Bueno, las agenesias, que son ausencias, la renal unilateral se observa aproximadamente en 1 de cada 1000 recién nacidos, o sea que es bastante común. Y los del sexo masculino están afectados con mayor frecuencia que los del sexo femenino. Y el riñón que presenta agenesia con mayor frecuencia es el izquierdo. Las estadísticas hablan de que un 92% de las personas que tienen agenesia renal unilateral tienen una vida normal y que de hecho el 8% restante de estas personas que tienen agenesia unilateral tienen problemas debido a una vida de malos hábitos alimenticios, y que esto podría ocurrirle también a una persona que tiene 2 riñones también. Bueno, la agenesia renal unilateral no suele causar síntomas y habitualmente no se descubre durante la lactancia debido a que el otro riñón experimenta a menudo una hipertrofia compensadora y lleva a cabo la función del riñón inexistente. Bueno, la hipertrofia compensadora es el aumento de tamaño y funcionalidad de un riñón para compensar la ausencia de funcionalidad del otro. La explicación científica burda es que el cuerpo detecta una reducción en el número de nefronas y compensa para poder tener un filtrado glomerular adecuado. Y la agenesia renal bilateral, que se asocia a oligohidroamnios, que sabemos que es la reducción de la cantidad de líquido amniótico, y debido a estos casos la cantidad de orina eliminada hacia la cavidad amniótica es escasa o nula. Bueno, este problema se observa en alrededor de 1 de cada 3000 recién nacidos, o sea, la incidencia es mucho menor que la agenesia unilateral. Y se presenta, la agenesia renal bilateral se presenta en pacientes con síndrome de Potter. El síndrome de Potter hace referencia a una serie de defectos correlacionados con la anuria, que es la ausencia de secreción de orina, con la escasez de líquido amniótico u oligohidroamnios y con pulmones hipoplásicos. Todo esto se debe a la agenesia renal bilateral. Estos lactantes con los que tienen síndrome de Potter, muestran un aspecto facial característico. Los ojos van a estar muy separados, presentan pliegues palpebrales, los pabellones auriculares tienen una implantación baja y una nariz ancha y aplanada. El mentón está desplazado en dirección posterior y existen anomalías en los miembros y en las vías respiratorias y en los pulmones, como les decía. Los lactantes con agenesia renal bilateral suelen fallecer poco tiempo después del nacimiento, o sea que esta patología es incompatible con la vida. La agenesia renal bilateral, la agenesia renal, ya sea unilateral o bilateral, tiene lugar cuando no se desarrollan las yemas ureterales o bien los primordios o tallos de estas yemas y los uréteres degeneran. La falta de introducción de las yemas ureterales en el blastema metafrénico da lugar a la falta de desarrollo del riñón debido a que no se induce la formación de nefronas
por parte de los túbulos colectores que tendrían que desarrollarse a partir del blastema metafrénico, que esto lo tenemos claro porque el profesor nos lo explicaba en la clase pasada. Y también la genesia renal tiene probablemente una etiología multifactorial. Los riñones ectópicos. Bueno, esto ocurre cuando uno o ambos riñones pueden presentar una posición anómala, como lo observamos aquí en la imagen. Y creo que lo que damos anatomía con el profesor ayer nos mandó una imagen bastante clara de cómo sería un riñón ectópico y supernumerario, perdón, que es cuando un paciente tiene el riñón en una posición que no es la normal y tiene un riñón de más, que el profesor nos mandó una imagen que estaba muy chévere, que un paciente que tenía 3 riñones. Bueno, en cuanto a la patología es que, bueno, los riñones presentan una posición anómala y normalmente se localizan en la pelvis, pero hay otros que se localizan en la parte inferior del abdomen. Los riñones pélvicos y otras formas de etiopía se deben a la falta de ascenso de los riñones. Los riñones pélvicos están muy próximos entre sí y generalmente se fusionan, dando lugar a un riñón discoide. Los riñones ectópicos reciben su vascularización a partir de los vasos sanguíneos que están más próximos a las arterias ilíacas internas o externas o a ambas, a la aorta abdominal perdón. A menudo están vascularizados por varios vasos y en ocasiones un riñón se cruza con el otro y esto da lugar a una etiopía cruzada, que es lo que observamos aquí, que dice riñón fusionado. Con o sin fusión, con aparición de ambos riñones de un lado del abdomen. Es un tipo infrecuente de riñón anómalo, es el riñón fusionado unilateral, y en estos casos los riñones en fase de desarrollo se fusionan después de que salen de la pelvis y uno de los riñones arrastra el otro y se fusionan. El riñón ectópico generalmente no causa ningún síntoma ni problemas de la salud. De hecho, muy pocas personas descubren que tienen esta afección y si se descubre es durante la ecografía fetal o de pronto por imagen diagnóstica buscando alguna otra afección o de pronto buscando la causa de un dolor abdominal. En el útero, los riñones del feto se desarrollan inicialmente como pequeñas yemas en la parte inferior del abdomen dentro de la pelvis. Durante las primeras 8 semanas de crecimiento, los riñones del feto se desplazan lentamente de la pelvis a su posición normal, que es en la espalda, cerca de la caja torácica. Y cuando se presenta un riñón ectópico durante el crecimiento, el riñón normalmente permanece en la pelvis, cerca de la vejiga, como lo observamos en esta imagen, que es lo que denominamos riñón pélvico. Deja de desplazarse hacia arriba demasiado pronto y permanece en la parte inferior del abdomen, o asciende demasiado alto en el abdomen, o cruza el centro del cuerpo y a menudo se fusiona con el otro y quedan ambos riñones en el mismo lado del cuerpo. La causa de los riñones ectópicos es un defecto congénito que se presenta durante el desarrollo del feto. Los investigadores no saben exactamente cuáles factores causan la mayoría de los defectos. Sabemos que todavía no tenemos tanto conocimiento sobre lo que pasa en nuestro cuerpo a nivel embriológico, entonces todavía no se conoce cuál es la causa del riñón ectópico, pero podría ser resultado de un desarrollo anormal en la yema renal, un problema en el tejido renal que indica al riñón en desarrollo hacia dónde desplazarse, un defecto congénito que causa este trastorno o una enfermedad
infección o reacción química o farmacológica durante el crecimiento fetal o por efectos de teratógenos. Los síntomas, pues la mayoría de las personas que tienen un riñón ectópico no presentan síntomas, como les dije al principio, el 98% de estas personas ni siquiera se dan cuenta que tienen un riñón ectópico, sino porque llevan una vida sedentaria o porque están buscando la causa de un dolor abdominal, entonces por eso es que se dan cuenta normalmente. Pero sin embargo, las complicaciones que se presentan podrían ser dolor en el abdomen o en la espalda, frecuencia o urgencia urinaria o ardor al orinar, fiebre, hematurria o sangre en la orina, protuberancia o masa en el abdomen y presión alta. Hola. ¿Hay alguna pregunta? Hay un micrófono encendido. Hola. Okay. Bueno, la enfermedad renal poliquística autosómica recesiva se diagnostica en el momento del nacimiento o bien durante la fase intrauterina mediante ecografía. Y en esta ambos riñones contienen numerosos quistes pequeños y el paciente presenta una insuficiencia renal. Habitualmente el lactante fallece poco tiempo después de su nacimiento, o sea que es incompatible con la vida. Y sin embargo, es cada vez mayor el número de lactantes que tienen este problema, que sobreviven debido a diálisis postnatal y al trasplante renal, y esto se debe a un diagnóstico temprano de esta enfermedad. Y la displasia, la enfermedad renal displásica multiquística, que viene siendo lo mismo que la enfermedad poliquística, pero en este caso se debe a que un solo riñón es el afectado. Y las alteraciones morfológicas durante el desarrollo del sistema renal. La evolución de la mayoría de los riñones con enfermedad renal displástica multiquística es generalmente buena debido a que la enfermedad es unilateral en el 75% de los casos, o sea que se va a presentar un solo riñón poliquístico. En esta enfermedad renal se observan menos quistes que en la enfermedad renal poliquística y el tamaño es en un mismo riñón oscila en unos pocos milímetros, o sea que pueden ser más pequeños los quistes. Se ha propuesto la posibilidad de que los quistes sean resultado de la falta de unión de los derivados de la yema ureteral con los túbulos procedentes del blastema metafrénico. En la actualidad se considera que las estructuras quísticas son grandes dilataciones de diversas partes del nefrona, que por lo demás presentan continuidad, especialmente las asas de Henle. Esto, bueno, en la actualidad se considera entonces que lo que serían las asas de Henle, que normalmente sabemos el desarrollo porque el profesor nos lo explicó la clase pasada, no se forman, sino que van a formar estos quistes. La megavejiga congénita es una vejiga excesivamente grande que puede deberse a trastornos congénitos de la yema ureteral y que se asocia a la dilatación de la pelvis renal. La megavejiga también puede ser secundaria a la presencia de válvulas ureterales posteriores. Muchos lactantes fallecen debido a este problema o bien presentan insuficiencia renal durante la primera infancia. Entonces tenemos que una vejiga mide entre las semanas 15 a 20 semanas de gestación, mide aproximadamente 5 milímetros. En las semanas de 20 a 30 mide aproximadamente 8 milímetros y esos serían los parámetros normales. Se define entonces como megavejiga la presencia de un diámetro en un corte sagital mayor o igual a 7 milímetros en el primer trimestre de gestación.
y a partir del segundo presenta un crecimiento lineal respecto a la edad gestacional, considerando entonces como megavejiga cuando tiene un diámetro mayor a 12 milímetros respecto a las semanas de gestación. La hiperplasia suprarrenal congénita y el síndrome adrenogenital. Perdón. El incremento anómalo de las células de la corteza suprarrenal, sabemos que la glándula suprarrenal es la glándula que se encuentra encima del riñón. Esto induce a una producción excesiva de andrógenos durante el periodo fetal. En los fetos del sexo femenino, este problema causa habitualmente masculinización de los genitales externos. Los fetos del sexo masculino afectados presentan genitales externos normales y por ello este síndrome puede llegar a pasarse por alto durante la primera infancia. Sin embargo, a lo largo de la niñez, el exceso de andrógenos estimula en ambos sexos un crecimiento rápido y maduración esquelética acelerada. Y el síndrome adrenogenital, que está asociado a la hiperplasia suprarrenal congénita, se manifiesta de diversas formas que se pueden correlacionar con distintas deficiencias enzimáticas en la biosíntesis del cortisol. La hiperplasia suprarrenal congénita es realmente un grupo de trastornos autosómicos recesivos que inducen a la virilización de los fetos del sexo femenino. La hiperplasia suprarrenal congénita se debe a una mutación genéticamente determinada en el gen de la 21-hidroxilasa citocromo con deficiencia de las enzimas de la corteza suprarrenal que son necesarias para la biosíntesis de diversas hormonas esteroideas. La reducción de la producción hormonal es la causa de un incremento en la liberación de corticotropina por parte de la adenohipófisis, con hiperplasia suprarrenal congénita y producción excesiva de andrógenos, que sabemos que son las células encargadas de que son las hormonas encargadas de que tienen la función de estimular el desarrollo de los caracteres sexuales femeninos. Por eso decía que en los sexos tienen la función de los caracteres sexuales masculinos. Por eso decía que en los fetos del sexo femenino vamos a observar una masculinización de los genitales externos. Y tenemos también el hermafroditismo, que actualmente se conoce como trastorno del desarrollo sexual. Bueno, la visualización de los genitales externos en la ecografía es importante para el desarrollo, desde un punto de vista clínico, debido a varias razones, entre ellas la detección de los fetos con riesgos graves de enfermedades ligadas al cromosoma X. El estudio detallado del perineo puede poner en manifiesto genitales ambiguos que son genitales que no son ni masculinos ni femeninos. La confirmación ecográfica de la presencia de los testículos en el interior del escroto es la única determinación del sexo fetal cuya precisión es del 100%, pero no es posible hasta las aproximadamente 22 a 36 semanas de gestación. La posición del feto generalmente impide la visualización adecuada del perineo en el 30% de los casos. Cuando la diferenciación sexual es normal, el aspecto de los genitales externos e internos es congruente con el complemento cromosómico sexual. O sea, se observa unos genitales externos femeninos, coincide con el sexo de nuestro feto. Los errores en la determinación y la diferenciación sexual dan lugar a grados diversos de estados sexuales intermedios. Los avances efectuados en los métodos de genética molecular han permitido un mayor conocimiento del desarrollo sexual anómalo y de los cuadros de genitales ambiguos,
que debido al estigma psicosocial y asociado a estos problemas y con el objetivo de tratarlos clínicamente, se ha introducido una nueva nomenclatura para definir estos trastornos que se denomina trastornos del desarrollo sexual. Y esta nueva clasificación evita el uso del término hermafrodita. Este concepto de trastorno del desarrollo sexual implica una discrepancia entre la morfología de las gónadas, que son los testículos u ovarios, y el aspecto de los genitales externos. Los estados intersexuales se clasifican en función de las características histológicas de las gónadas. Tenemos entonces el trastorno ovotesticular denominado hermafroditismo verdadero, donde se observan los tejidos ováricos y testicular, en la misma gónada o en la gónada contralateral. Tenemos entonces el trastorno del desarrollo sexual de complemento cromosómico 46XX o hermafroditismo femenino, donde existen los ovarios. El trastorno del desarrollo sexual con complemento cromosómico XY, denominado hermafroditismo masculino, donde existe el tejido testicular. Bueno, cuando el gen SRY no está presente, la gónada se convierte en ovario y esto favorece el desarrollo de los órganos reproductores internos, con la formación del útero y las trompas de falopio. Al mismo tiempo, se produce una regresión de lo que hubiera sido los órganos reproductores masculinos. Las células de los testículos se organizan para empezar a producir dos hormonas, la testosterona, que es la hormona masculinizante y dará origen al desarrollo de los conductos de Wolff, que en los varones se transforman en epidídimos, los vasos deferentes y las vesículas seminales. Y la otra hormona, la hormona inhibidora de los conductos de Muller, bajo la influencia de dicha hormona, estos conductos desaparecieran, que es cuando se da la presencia del sexo femenino. La ausencia de hormonas masculinas es lo que hace la diferenciación interna y externa de los genitales. Bueno, nosotros investigamos y tenemos un video que explica un poquito más acerca de la regulación molecular y el por qué se da el hermafroditismo, pero es un video bastante largo, entonces lo vamos a pasar en el chat de la clase para que se lo puedan ver después, para no atrasar un poquito la exposición. Ya sigue la compañera Verónica. Síndrome de Morris. La causa es una mutación genética localizada en el cromosoma sexual X, que afecta al gen AR, receptor de andrógenos. Lo que ocurre es que no hay formación de las proteínas receptoras de andrógenos, y como consecuencia, estas hormonas sexuales masculinas no pueden llevar a cabo su función. Se dice que la persona es resistente a los andrógenos. Por eso también se le conoce como síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Siguiente. Tipos de CIA. La gravedad del síndrome de insensibilidad a los andrógenos depende del nivel de déficit de los receptores androgénicos. En función de cómo sea el grado de insensibilidad, existirán dos tipos. El CIA incompleto, que pueden padecer diferentes niveles de rasgos masculinos o femeninos, como por ejemplo los testículos no descendidos, la clitoromegalia o micropene y el cierre parcial de la vagina. Y también está el CIA completo, que se corresponde con el síndrome de Morris propiamente dicho. Los genitales externos son femeninos, ya que la resistencia de los andrógenos es completa. Los tratamientos. Entre los tratamientos podemos encontrar la dilatación de la vagina. En caso de tenerla muy pequeña, se pueden utilizar estos dilatadores. Y en caso de que la tengan aún más pequeña, se puede realizar una cirugía plástica vaginal. Y también se puede realizar una gonadectomía, que es la extirpación de los testículos para evitar el desarrollo de tumores malignos.
También se le indican al paciente suplementos de calcio y vitamina D para evitar la falta de densidad ósea de estas pacientes. También se le recomienda hacer ejercicio y se le realiza una asistencia psicológica, porque estas pacientes pueden verse afectadas por el diagnóstico. Ahora sí, siguiente. Malformaciones de las trompas del útero, de las trompas, el útero y la vejiga. Vamos a ver las anomalías mullerianas. Las pacientes presentan un fenotipo y genotipos normales, 46XX, presentan amenorrea primaria, disfunción sexual, y también se ven ante la imposibilidad de disfrutar de una vida sexual y reproductiva. Entre los tipos encontramos la agenesia mulleriana o ausencia de útero, y esta condición es poco común y se caracteriza por la ausencia de los conductos de Müller, que en el desarrollo embrionario dan lugar al útero. Aquí en la imagen B observamos un útero doble o didelfo. Ambos conductos de Müller se desarrollan, pero no se llegan a fusionar, por lo que el paciente tiene dos cavidades uterinas, cada una con su propio cuello uterino y su propia vagina. La mujer puede tener 2 o más embarazos simultáneos en ambos úteros, que no tienen comunicación entre sí. En la imagen C observamos un útero doble con vagina única. En las imágenes D y E observamos un útero bicorne. Debido a una función incompleta de los conductos de Müller, el útero tiene una depresión en su parte superior, por lo que en vez de tener una forma usual de pera, tiene una forma de corazón. En la imagen F observamos un útero septado. Esta es la malformación uterina más frecuente, con una prevalencia superior al 50%, y en esta el interior del útero está dividido por una pared o septo que comienza desde la parte superior de la cavidad uterina y se puede extender hasta el cuello cervical. Y por último, en la imagen G observamos un útero unicorne, que es donde se desarrolla solamente uno de los conductos de Müller, y por lo general el útero es la mitad de su tamaño normal y la mujer solo tiene una trompa de falopio. Siguiente. En el diagnóstico se puede realizar una histerosalpingografía, que es un examen por rayos X del útero y las trompas de falopio. Se utiliza una forma especial de rayos X denominada fluoroscopía y un material de contraste. También se puede realizar un ultrasonido, una tomografía computarizada y resonancia magnética. Entre los tratamientos podemos encontrar el trasplante de útero, que da la posibilidad de que las mujeres con este síndrome puedan tener una vida reproductiva. Bueno, esto es algo nuevo porque en el mundo solamente se han realizado 70 pacientes. También se puede realizar una himenectomía y una resección vaginal. Siguiente. El síndrome de Turner es un trastorno cromosómico que afecta el desarrollo de las mujeres. La enfermedad resulta cuando hay solamente un cromosoma X en cada célula. Y se trata de un error aleatorio en la división celular que ocurre cuando se están formando las células reproductoras de los padres. Entre los síntomas encontramos talla baja, implantación baja del cabello, un tórax ancho, areolas separadas, uñas displásicas, los dedos cortos, rasgos faciales característicos, un cuello corto con pliegues de piel, coartación de la aorta, mamas poco desarrolladas, deformaciones del codo, digenesia gonadal y ausencia de la menstruación. Siguiente. Para el diagnóstico se pueden realizar niveles hormonales de sangre en la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Se puede realizar un ecocardiograma, un cariotipado, resonancia magnética de tórax, ecografía de los órganos reproductores y de los riñones. También un examen pélvico. Para el tratamiento, pues se realiza una terapia con hormona del crecimiento. Este tratamiento puede empezar en la edad preescolar o al inicio de la edad escolar y se realiza para aumentar la estatura. Una terapia de reemplazo hormonal, y en la mayoría de los casos las niñas con este síndrome necesitan terapia con estrógenos
y esto puede ayudar a estimular el crecimiento de las mamas, el vello púbico y otros aspectos del aparato reproductivo. Siguiente. Criptorquidia y testículos ectópicos. Los factores que predisponen a la criptorquidia incluyen el nacimiento prematuro, bajo peso al nacer, el tamaño pequeño para la edad gestacional, los embarazos gemelares y la exposición materna a los estrógenos durante el primer trimestre de embarazo. Pero la presión intraabdominal también parece desempeñar un papel importante en el descenso testicular. Siguiente. Testículos no descendidos congénitos. Se encuentran fuera de la bolsa escrotal desde el nacimiento y pueden ser palpables a lo largo del trayecto normal del descenso. El testículo ausente o anorquía, cuando no es posible encontrar la gónada tras las pruebas complementarias y la cirugía. Encontramos también otro tipo que es testículo ectópico, que se encuentra fuera del trayecto normal del descenso. Encontramos los testículos no descendidos adquiridos. Estos han descendido en el primer año de vida y posteriormente reascienden. Encontramos el testículo retráctil, que permanece en el conducto inguinal y de manera espontánea o con maniobras manuales desciende con facilidad al escroto. Siguiente. El tratamiento para la criptorquidia. En casi la totalidad de los casos de criptorquidia, el tratamiento conlleva a una cirugía llamada orquidopexia, que consiste en una pequeña incisión en la ingle para liberar el testículo de las capas que lo envuelven y descenderlo hasta el escroto. La criptorquidia puede asociarse a las siguientes complicaciones: el cáncer de testículo, infertilidad, torsión testicular y hernia inguinal. Siguiente. Bueno, en caso de que esto no se pueda localizar, se puede recurrir a pruebas de imagen para atrás. En caso de que no se pueda localizar, se puede recurrir a pruebas de imagen y pueden ser de utilidad para localizar a los testículos no palpables, principalmente en dos circunstancias. También se realizan pruebas de laboratorio. Hernia inguinal. Ahora sí, siguiente. La hernia inguinal es una patología frecuente en niños. 5 de cada 100 la padecen y ocurre desde su nacimiento. Se trata de un pequeño bulto en la zona de la ingle o un agrandamiento del escroto por apertura de la pared abdominal inferior que permite que salga el líquido o parte del intestino. Esto se debe a la persistencia del conducto inguinal. Siguiente, por favor. El tratamiento, cuando se diagnostica una hernia inguinal, se opera para evitar que se convierta en una hernia encarcelada. Durante la operación, el tejido herniado se vuelve a empujar hacia el lugar que le corresponde con la abertura o punto débil que permitió que se formara, se cierra o se corrige. Las hernias inguinales se operan en niños de todas las edades, a veces incluso en bebés prematuros. El hidrocele. Un hidrocele es la acumulación progresiva e indolora del líquido entre las paredes del escroto. En recién nacidos, el hidrocele se debe a la persistencia de una comunicación entre el escroto y el interior del abdomen, lo cual permite el paso del líquido entre ambos espacios. Entre los síntomas encontramos hinchazón indolora en uno o ambos testículos, molestias debido al peso del escroto, hinchazón o irritación de la piel del escroto. El diagnóstico se realiza mediante exploración física o una transluminación del escroto. Y el tratamiento, pues el hidrocele suele desaparecer por sí solo en los bebés varones. Y bueno, muchas gracias por escuchar nuestra exposición. Esto fue todo. Si tienen alguna pregunta, estamos atentos a responder.
Listo, muy bien, muy completo todo, las felicito. No sé si los compañeros tengan alguna pregunta. Si es que escucharon, capaz que están durmiendo. No, doctor, todo excelente, muy bien explicado. No, profe, Profe, ninguno. por mi parte no. Si están escuchando. Vamos a ver, Fabián José Villa, se durmió. Fabián José Villa se durmió. Vamos a ver quién más se durmió. Sebastián Acosta. Sebastián Acosta se durmió. Vamos a hacer una listica aquí de los que se durmieron para darles una exposición. A ver, Sebastián Acosta. Miguel Angulo. Profe, Sebastián Acosta está diciendo por el grupo. Listo. Gabriela Bertel. Escucha. Listo. ¿Me escucha? Sí. Aníbal Ceballos. Presente. Luis Miguel Fernández. Aquí presente, doctor. Andrea Galeano. Presente, profe. Juan José Galvis. Presente, profe. Valentina Mejía. Presente, profe. José Joaquín Ortiz. José Joaquín Ortiz. Listo, va el primero. José Ortiz. Vamos a ver. Fabián Pasito. Presente, doctor. María Isabel Parra. Presente. Patricia Paternina. Presente. María Cielo Petro. Presente, doctor. Jonathan Rivero. Presente. Carmen Sofía Vega. Presente. Fabián José Villa. Presente. Jefferson Figueroa. Presente. Ok. Bueno, los que están realizando exposiciones, no se les olvide montar en Canva las presentaciones para que vayan teniendo acceso a ellas. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta cabeza, nos falta sistema nervioso y sistema tegumentario. Tegumentario es muy corto, entonces ya el próximo miércoles finalizamos el programa. Yo les doy esas 3 clases y dentro de 15 días hacemos el parcial teórico final de lo que trabajamos este corte solamente, claro. Es que tengo problemas con mi conexión y no sé si me nombró Gabriela Cepeda. Profe, usted no me llamó a lista. Yo también, profe. A mí tampoco, profe. Profe, a mí tampoco. Profe, a mí tampoco. Entonces, para el próximo miércoles finalizamos el programa. Les voy a montar ahora enseguida a Canvas, vamos a ver si se los puedo montar por aquí enseguida, un artículo, un artículo resumen, pues un artículo de revisión sobre la anatomía y la embriología de la cabeza y del cuello, donde les van a explicar en qué consisten las bolsas faríneas y los arcos faríneos, que es lo que básicamente les voy a explicar el próximo miércoles. Entonces, ¿qué van a hacer con ese artículo? Van a realizar un resumen, pero ojo, un resumen de representación gráfica, llámese un mapa conceptual, un cuadro, no sé, o sea, la idea es que se la piensen y sean creativos en cuanto a resumen, donde especifiquen de cada bolsa faríngea o arco faríngeo qué estructuras anatómicas se van a originar.
Voy a dejar el foro abierto hasta mañana a las 7 de la noche para que lo vayan realizando. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, ¿no podría dejarlo un poquito más tarde? Más tarde, mañana es que hoy es miércoles, Sí, jueves, por lo voy a dejar favor. hasta el viernes a las 8 de la mañana. Gracias, profe. Entonces, el próximo miércoles hacemos quiz de ese artículo que les voy a dejar y de las patologías urogenitales que pusieron sus compañeras. Entonces, el seguimiento de este corte sería ese quiz más el taller resumen que van a realizar. Eso sería el seguimiento y el 20% sería el parcial teórico que vamos a hacer dentro de 15 días. ¿Tienen alguna duda? Profe, es a computadora a mano. Como te dije, o sea, cada quien como sea creativo, como cada quien lo quiera hacer. Profesor, Dígame. mire, lo que pasa es que cuando usted me llamó a la lista, el micrófono no me quería abrir, entonces, para ver si me puede coger la asistencia. ¿Y cómo sé yo que eso es verdad? Porque yo estoy diciendo, profe. Cuando alguien aparece en amarillo en Teams, ¿qué significa? Que está alzando la mano. No. El puntico, ¿sabes cómo aparece en el puntico rojo y otro aparece en el puntico amarillo? ¿El puntico amarillo qué significa? Creo que es que está ausente. Exactamente. Y usted estaba en amarillo. O sea, estabas ausente. Eras el único que estaba en amarillo. Los que están en rojo es porque están Profe, activos a en la varios no clase. llamó. No, Yo llamé a lista, yo no llamé a lista, yo llamé al azar. Ustedes viven como en las nubes. Bueno, listo. Entonces, así quedamos. Ya les activo el foro y les monto el taller. Felicidades a los dos grupos de la exposición, lo hicieron muy bien. Nos vemos el próximo miércoles. No se les Gracias, olvide profe. que el Ok, foro va a doctor, estar muchas abierto gracias. viernes a las 8 de la mañana. Yo les debo, si no estoy mal, yo les debo una clase a ustedes de un miércoles que no tuvimos clase. Entonces, pónganse de acuerdo para ver cuándo pueden y me pasan esa disponibilidad de tiempo para reprogramar esa clase. Listo, así que nos vemos. Bueno, profe, gracias.